Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver las alteraciones de los linfocitos en el COVID-19. Aquí tenemos entonces que en esas alteraciones de la serie blanca, la mayoría de los autores lo que más reportan como alteración es estas células en cesta. Esto es un estudio de 27 pacientes con un equipo que toma fotografía, que hace de manera automatizada el frotting y cuenta, y aquí nos resume diferentes alteraciones, diferentes células en cesta. Sin embargo, hay otro hallazgo que yo creo que es el más común, el que más nosotros observamos o el que más en teoría yo creo que debería de aparecer, y es justamente algo como esto, un linfocito que es un poco raro. Esto sería una variante del linfocito. Vean el núcleo, que raro es, hay una cromatina como un poco más laxa. Y este claramente entonces es lo que se denomina comúnmente como un linfocito reactivo. Vean la cromatina bastante laxa, parecieran tener nucleolo, el citoplasma azul profundo. Estas son unas fotos reales que me mandó una colega, la colega Andrea Canelón, me la mandó por Instagram, me las mandó el 30 de diciembre. Que estaba observando estas células y tenía dudas al momento de reportarla, que la muestra llegaba, ya tenía 3 días llegando al laboratorio y cada vez se veían más estas células. Y eso, ese hallazgo que ella tiene es un hallazgo sumamente importante y ya vamos a ver por qué. Pero es común observar estos linfocitos reactivos. Para el ICSH estos son variantes del linfocito. Y tanto es así que en líneas generales, es el segundo hallazgo más llamativo que se puede encontrar en pacientes con COVID. Vean que aquí hay diferentes, entonces, linfocitos reactivos. Para los que son un poco más exquisitos en esa morfología, recuérdate que la morfología varía mucho de país, varía mucho en la escuela en la cual tú te formaste. Entonces hay unas escuelas que le dan mayor profundidad al reporte de las células. Estas que están aquí son las células de Downey. Antiguamente estos linfocitos reactivos se clasificaban en tres tipos, las células de Downey 1, 2 y 3, si mal no recuerdo. Eso es una clasificación muy antigua, sin embargo en algunos países veo que todavía se sigue usando. En estos artículos hacen referencia a estas células de Downey tipo 2, que los llaman linfocitos plasmocitoides. Y los llaman plasmocitoides porque el núcleo es excéntrico, ¿sí? Y asemeja a un plasmocito. Sin embargo, no son plasmocitos. Siguen siendo linfocitos reactivos. Para mí, esto sigue siendo un linfocito reactivo. Para el ICSH, estos son variantes del linfocito. Y así es como lo deberíamos de reportar. Hay varios estudios entonces donde nos hablan que entre esto y esto son los dos principales hallazgos que más se pueden conseguir en pacientes con COVID-19. Las células en cesta y estas variantes de linfocitos reactivos, estos linfocitos plasmocitoides. Sin embargo, hay controversias porque también se encuentran estos que están aquí. Estos son, para mí todos son linfocitos reactivos, son variantes de linfocitos reactivos. Pero este que está aquí, vean que hacia la periferia cuando choca, entonces es una coloración más intensa. Esto pudiera entrar dentro de la categoría de célula mononuclear atípica. Vean ustedes que también la cromatina es mucho más laxa que la que tenemos en estos linfocitos reactivos. Entonces, aquí hay controversia porque hay autores que encuentran estas células y hay otros que no las encuentran, que dicen solamente que hay estos tipos de linfocitos reactivos. Sin embargo, esta fotografía que a mí me encanta, me parece fabulosa. Esta fotografía nosotros la vimos cuando hablamos de coloraciones. Hicimos un in vivo sobre coloraciones y usamos justamente esta lámina porque es una coloración de Ray Ginza. Aquí te voy a dejar el enlace entonces para que te acerques a ese in vivo. Aquí tenemos un linfocito normal y aquí tenemos linfocitos que se observan en pacientes COVID-19. Vean, esto es un linfocito reactivo precioso, muy bonito, excelente coloración, excelente fotografía. Es difícil tomar fotografías a las células, incluso teniendo microscopio con unas buenas cámaras, es difícil lograr una buena fotografía. Y esta que está aquí, que para mí claramente es una célula mononuclear atípica. Sin embargo, también se reportan este tipo de células, y este tipo de células se llaman las MOD cells. Estos son plasmocitos. Y son unos plasmocitos que tienen los cuerpos de Russell. Y estos cuerpos de Russell son retículo endoplasmático con una gran cantidad de inmunoglobulinas en su interior. Y esto es algo, si relacionamos esto con el funcionamiento de esos linfocitos, es algo muy bueno.
La presencia de estas células, la presencia de los plasmocitos, la presencia de estos linfocitos reactivos. ¿Por qué es algo muy bueno? Porque quiere decir que el cuerpo está reaccionando, está tratando de eliminar a ese agente infeccioso. Y justamente aquí la evidencia de los plasmocitos o la evidencia de estas MOD cell nos habla de que el cuerpo entonces está reaccionando. Y hay varios autores que también están haciendo estas conjeturas y es importante tener en cuenta estas conjeturas, porque esas células que están presentes en un frotis de sangre periférica que nosotros vamos a reportar en la hematología completa, le están diciendo algo al médico y es importante tener esto en cuenta. También podemos encontrar aquí, bueno, aquí hay más linfocitos, de estos linfocitos reactivos. Este grupo de autores dice que esto es una célula mononuclear atípica de mononucleosis infecciosa clásica y que en COVID ellos no la han encontrado. La escuela inglesa, que es, vamos a decir que es la escuela con la que yo me formé y con la que yo formaba, sí distinguía entre los linfocitos reactivos y las células mononucleares atípicas. Las células mononucleares atípicas se encuentran en trastornos que son todavía más agresivos, se denominan linfocitosis reactiva y nos hablan de un trastorno que es mucho más severo, que es lo que está sucediendo en este COVID. Sin embargo, yo les traje esta diapositiva, bueno, las fotos están bonitas, pero se los traje por esto que nosotros tenemos aquí. Son 15 pacientes COVID-19 con diferencial en 200 células. Y vean que del total de linfocitos, la mayor parte de los linfocitos, de los 15 pacientes, la mayor parte son linfocitos pequeños. Luego hay unos linfocitos grandes granulares, ya los vamos a ver. Ya también les traje fotos de esos linfocitos grandes granulares. Luego están estos linfocitos reactivos Downey 2, que son los tipos plasmocitoides, y luego estarían entonces los linfocitos reactivos. Vean ustedes que la mayor parte son linfocitos pequeños, hay relativamente importante estos linfocitos grandes granulares, que simplemente lo vamos a reportar así como linfocitos grandes granulares. Aquí vean ustedes, esto se trata de otro caso, un paciente de 74 años, vean que aquí aparece 21 por día a la 9 sobre el litro de glóbulos blancos, la cantidad de linfocitos muy baja, neutrófilo extremadamente alto, y aquí sí observamos una gran cantidad de estas, que para mí son células mononucleares atípicas, y yo las reportaría como células mononucleares atípicas. Para el ICSH todo esto son linfocitos reactivos. Aquí ya tenemos unos linfocitos reactivos. Aquí ya tenemos, vean, esto sí estaría entre célula mononuclear atípica con gránulos en su interior, y esto sí entraría en la categoría de linfocitos con granulaciones azurófilas en su interior, una gran cantidad de granulaciones azurófilas. Vean este linfocito con una morfología muy bonita, y también por supuesto aquí se reporta lo que sería una célula pignótica, lo que sería un resto celular o una célula incesta, probablemente de origen de granulocito. Entonces vean la gran cantidad de morfologías que hay aquí. Aquí les traje algo que no les he hablado y se me había pasado, justamente. Miren, en este mismo reporte, estos autores dicen que de los pacientes que ellos reciben, entre un 10 a un 15% de las hematologías de pacientes COVID-19 les da una alarma de células inmaduras o monocitos y blastos. Esto es para un equipo de Beckman-Coulter, o de blastos anormales o linfocitos en interrogación para lo que sería sigma. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que mientras mayor sea la cantidad de estas células que estén presentes en esa muestra, esto le puede producir entonces alarmas en su equipo, y alarmas que le están ayudando, les están siendo de guía al momento de ustedes observar ese frotis y realizar la validación del frotis. Por eso es que es importante tener en cuenta las alarmas, y por supuesto también es importante en cuenta tener los gráficos que va generando ese instrumento. De hecho, el año pasado, creo que a mediados del año pasado, a los que están suscritos a la lista de email de Bioanálisis al Día, yo les envié una lectura sobre un grupo español que justamente con pequeños, si mal no me equivoco, eran aumentos en la desviación estándar de la población de blastos y linfocitos. Ellos las juntaban y creaban, se daban cuenta de que esto estaba presente en pacientes COVID-19, y ellos esto lo denominaron como una alarma COVID-19. Un trabajo que me parece fabuloso, interesantísimo. Vean ustedes que todas las cosas que se pueden hacer en los laboratorios de rutina donde se hacen
hematologías completas. Es cuestión de sentarse, de pensar un tema y de sacarle provecho a esos datos que nosotros tenemos allí. Porque tenemos muchos datos, pero a veces no están bien orientados y los desaprovechamos. Pero si quieres acceso a esta lectura, escríbeme un correo, contacto@bioanalisisaldía.com y me dice, quiero la lectura de la alarma COVID, y entonces te mando esta lectura, interesantísima. En líneas generales, entonces podemos resumir la morfología de los linfocitos como células plasmocitoides, son linfocitos reactivos, pueden existir plasmocitos, plasmoclastos, esas mod cell, pueden existir células mononucleares atípicas, también para el ICSH eso sería variante de linfocito, y vamos a encontrar entonces linfocitos grandes con gránulos o linfocitos granulares grandes, ¿sí? También vamos a observar este tipo de morfología. Y esto fue parte de nuestro en vivo, la hematología en el COVID-19.